Mi nombre es Tania Abigail Martínez Vega. Actualmente curso la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud en la UNAD, en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema que voy a exponer es el proceso de salud-enfermedad como devenir histórico de la asignatura de Sociología de la Salud, impartida por la docente en línea Jessica Elizabeth Valdés Uriarte. La historia es un actor fundamental en la conformación de la idea de salud, pues la visión de la salud, al ser un hecho social, está determinada por la forma en cómo la visualizan los diferentes grupos, personas o la sociedad en general, ya que ésta depende principalmente de dónde se esté establecido. El nacimiento de la salubridad en Francia. El origen de la atención médica y la asistencia social en Francia y en Europa abarca principalmente tres procesos: el capitalismo, la urbanización y el control de los pobres y obreros para asegurar una fuerza laboral sana. El nacimiento de la medicina social en Francia incluye tres vertientes: la medicina del Estado, la medicina urbana y la medicina de la fuerza laboral. La atención a la higiene pública por parte del Estado da paso a la medicina urbana y su objetivo de enfrentar la insalubridad de las ciudades del siglo XIX y XX. Antes de 1789, la asistencia social en Francia radicaba en un principio básico que decía: la ayuda a los necesitados es local y hasta donde fuera posible. Esto quería decir que el Estado brindaba ayuda de salud en caso de que fuera muy necesario o de que ellos lo consideraran así. En 1790, cuando se llega a la conclusión que era necesaria una nueva organización para la asistencia pública, se promulga una ley. Esta se establece el 19 de marzo de 1793, ya que el Sistema Nacional Organizado prestaría asistencia social a todo aquel que lo necesitase y a expensas del Estado. Este estableció un derecho fundamental a todo hombre, que era la asistencia médica. La medicina urbana nace como una reacción a las epidemias generalizadas, que fueron las enfermedades muy dañinas como la fiebre amarilla, la peste bubónica y la cólera asiática. De ahí nace la noción de salubridad e higiene pública, con el propósito de mejorar la salud y aquellos factores medioambientales que incidían en ella. El establecimiento de la asistencia social en Inglaterra. El desarrollo industrial que vive Inglaterra trae consigo la presencia del proletariado y de la pobreza. El miedo a las epidemias, en particular el cólera de 1832, trae mucha preocupación a las altas esferas de la política y del capitalismo y los burgueses en materia sanitaria. El desarrollo de Inglaterra trajo un sinfín de población. La división de la ciudad en sectores de ricos y pobres. Hasta mediados del siglo XIX, los pobres, la plebe y los trabajadores y el pueblo no eran considerados como fuente de peligro. Sin embargo, al pasar de los años, se promulga una ley de pobres, donde esta ley establece y implicó un control médico de los indigentes. De ahí surge la creación de los Health Service y Health Office en 1875, y su principal propósito era el control de las vacunas obligatorias para toda la población, el registro de epidemias y enfermedades declaradas obligatorias y la ubicación y eliminación de aquellos espacios o lugares insalubres. De igual forma, se da el establecimiento de la seguridad social para los trabajadores en Alemania. La seguridad social, también conocida como medicina del Estado, surge en Alemania a finales del siglo XVIII como parte de la concepción de ciencia de Estado. A finales del siglo XIX, en Alemania, a través de Otto von Bismarck, se promueve el bienestar a los trabajadores con dos intenciones. Una, con el fin de que la economía alemana funcionara eficientemente, y dos, darle crédito a todas las demandas de los trabajadores socialistas radicales. Alemania se convierte en la primera nación en adoptar un programa de seguro social dirigido a la clase trabajadora. La creación de los seguros sociales fue un fenómeno de necesidad e interés conjunta entre el gobierno y los trabajadores de Alemania. Las circunstancias principales son políticas, sociales y económicas. De igual forma, tuvo un establecimiento la asistencia social en México. Esta
se encuentra en el periodo posrevolucionario, cuando se establecieron las garantías individuales y los derechos humanos. Esta se da entre 1910 y 1930, ya que la asistencia social se refirió a dotar a la población desprotegida de los medios mínimos de subsistencia, con el objeto de incentivar el desarrollo social. Estas se orientaron a tres tareas, que era la educación, la salubridad y la beneficencia. El sistema de salud en México fue diseñado para que la población asalariada sea la receptora de la seguridad social. Así nacieron las instituciones de seguridad social, que es el IMSS y el ISSSTE, que atendían a la población inserta en el sector formal de la economía. Estas elevaron el nivel de vida de los mexicanos, mejorando su sistema de salud. Lázaro Cárdenas fue quien perfiló la asistencia social con el movimiento obrero y el Comité Nacional de Defensa Proletariada. De los años 40 en adelante, el trabajo en materia de salud es de tipo médico, salud e higiene, la medicina curativa y preventiva dirigida al núcleo familiar, particularmente en la madre e hijo. México, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, dividió el sistema de salud entre la población que tenía derechos sociales y los llamó derechohabientes, y sujetos a la acción asistencial del Estado, llamándolos población abierta. En los últimos años, México ha sufrido transformaciones de orden organizativo y de cobertura, buscando la universalidad y del aseguramiento en salud. Los principales indicadores de salud en México han mejorado. La población total ha aumentado 5 veces, los menores de 15 años 3 veces y los mayores de 64 años 11 veces. La esperanza de vida al nacer ya es de 28 años y anteriormente solo llegaban a los 2 o 3 años de vida. La tasa de mortalidad general bajó un 65%, al igual que la tasa de mortalidad infantil con un 91%. Y la razón de muerte materna un 87%. La división del sistema de salud en México, que en la actualidad se divide, es en el público y privado. El sector abarca la Seguridad Social y la Secretaría de Salud CESA. Los fondos van en base a la contribución gubernamental del empleador y de los trabajadores, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los individuos y empleadores. Los compradores son principalmente IMSS, ISSSTE, que abarca Pemex y Marina, y la Secretaría de Salud y CESA, y el IMSS y Oportunidades, al igual que los compradores van de aseguradoras privadas o proveedores privados. Principalmente abarca el Seguro Popular de Salud y sus proveedores son hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones de los programas o proveedores privados. Los usuarios principalmente son trabajadores del sector formal, familias de los trabajadores, jubilados, autoempleados y trabajadores del sector informal y desempleados, y la población de capacidad de pago. Esta división del sistema de salud actualmente se maneja y incluye una división donde toda la población puede tener una asistencia médica. En conclusión, el establecimiento de la salud dependerá principalmente del ambiente y del lugar donde estemos establecidos. Agradezco mucho su visualización de este video. Muchas gracias.